Desconéctate, ponte en modo avión. F-16 en persecución. Darwin Santos manejando en el control. Siempre listo para cumplir la misión. Siguiendo las redes con lo que... Bueno, básicamente hoy no quiero hacer presentación, no quiero decir hola, ¿cómo están? Hoy no vamos a hablar como que si somos de una revista o como que si estamos en un canal de televisión. No, estamos cómodos, estamos en podcast, estamos en modo avión. De este lado Darwin Santos. Desconéctate, ponte en modo avión. Desconéctate, ponte en modo avión. Y hoy con un invitado increíble desde México. Tengo tiempo ya, o bueno, hace par de meses escuchando su podcast. Ibra, bienvenido a Modo Avión. Gracias a ti, Darwin. Gracias por la invitación. Encantado de compartir este rato contigo y tu audiencia. Gracias. Fíjate, vamos a entrar de esta manera. Fue curioso la manera como yo te conocí, digamos que por YouTube, porque estaba viendo un podcast específicamente de Héctor Escadillo. Creo que se pronuncia así su apellido. Y tocaste Héctor. Exacto, tocaste un tema de conversación tan interesante que ya yo había hablado en uno de mis podcasts, como que, pero a nivel físico, ¿no? Como una teoría. Y después tú lo expones de tu lado humano y yo dije, pero ya va, pero esto tiene como que conecta un poco desde un punto de vista científico. Y dije, tengo que hablar con Ibra y tengo que extender esta conversación. Entonces, básicamente, la invitación del día de hoy es para conocer un poco más sobre esta teoría, es la teoría de los universos paralelos, ¿no? Entonces, fíjate que esta teoría, digamos que la parte más interesante, o como este científico lo plantea, es como, o como yo mismo puse un ejemplo sencillo en el podcast, es como un cable, y dentro de ese cable hay 5 cables más, y tú vives en el cable del medio, el número 3. Entonces, toda modificación que tú hagas en el cable número 3 se puede ver reflejada en las otras, digamos, vertientes, que son los otros 4 cables. Cuando lo llevo a lo que tú conversas en ese podcast, que estabas haciendo mención en referencia cuando tenías la experiencia con el teléfono, que el teléfono te habló. Entonces yo dije, ¿qué no me hace pensar a mí que a nivel científico eso que está pasando básicamente es un reflejo del pasado o del futuro o de alguna modificación a alguna de las líneas del tiempo? Porque si bien hay una teoría también que expresa, que la publicaron en TikTok y me pareció increíble, que digamos que estamos en, ¿cómo te lo explico? La luna, cuando tú viajas hacia otro planeta, en los años luces se supone que lo que tú estás viendo por un telescopio, ya eso pasó, correcto. Entonces, ¿qué no te hace decir que esa persona que te marcó en el teléfono y habló contigo no fue en una línea del tiempo del pasado y que se comunicó contigo en ese momento? Así es, totalmente. De hecho, científicamente, no solo Hugh Everett y la teoría de los universos paralelos, hay incluso, no recuerdo ahora el nombre del físico que, por ejemplo, asesoró a Christopher Nolan en sus películas de Interstellar. También está basado en una teoría física que más o menos habla de lo mismo, ¿no? De cómo diferentes líneas temporales están coexistiendo. Porque de la misma forma que un aparato de radio es capaz de detectar solamente una cierta cantidad de frecuencias que se encuentra en un ancho de banda específico, de la misma forma también nuestros átomos están vibrando, ¿no? Y cómo podemos estar seguros de que lo que estamos percibiendo no es lo que encaja únicamente dentro de un rango de frecuencia específico, ¿no? Y en ese sentido, la teoría de los universos paralelos tiene todo el sentido del mundo, junto con muchas otras teorías y otros tantos físicos. Por ejemplo, el físico oriental Michio Kaku, también él se ha enfocado mucho en trabajar ese tema. Otro escritor, investigador que se llama Anthony Peake, un escritor inglés que también tuvimos la oportunidad de entrevistar en nuestro podcast, en Transformaciones de la Conciencia, él también ha desarrollado toda una teoría, ¿no? Que de manera similar sitúa que estos episodios, como pueden ser esa sincronicidad que yo compartí en ese podcast, u otros quizá un poco más comunes para la audiencia, como puede ser, por ejemplo, los déjà vus, esta sensación de que ya viviste algo previamente, podría en realidad en el fondo estar conectado con ciertos rastros de comunicación que se establecen con elementos que permanecen, digamos, en otro espacio-tiempo, o por qué no decirlo así, en otro universo paralelo al nuestro, ¿no? Entonces, esta teoría tiene fundamentos físicos, ¿no? Desde diferentes ángulos,
por lo cual es viable, o al menos es una opción que ha surgido, perdón, que ha surgido entre los físicos a partir de encontrarse con enigmas tales como lo que le llaman el indeterminismo cuántico, ¿no? Esta idea de que los físicos cuando en el laboratorio tratan de medir el comportamiento de una partícula de luz, de un fotón, esa partícula se puede comportar por un lado como partícula, como una partícula sólida, digamos, como corporeidad, o se puede manifestar como frecuencia, como una onda, ¿no? Entonces, a partir de esto, físicos como Erwin Schrödinger, por ejemplo, trataron de decir, bueno, es que eso depende de la observación, ¿no? Y también Niels Bohr fue el primero en postular esa idea, ¿no? A todo esto los físicos le llamaron la interpretación de Copenhague, ¿no? Que básicamente dice que la partícula, el fotón no es partícula ni es onda hasta que es percibido por un sistema nervioso, dígase el de un ser humano, o hasta que es percibido por un aparato de medición, es decir, por un instrumento de laboratorio, ¿no? Y esta teoría de los universos paralelos surge como una especie de respuesta ante eso y nos dice, bueno, la otra opción es que no sea ni electrón ni partícula, sino que en un universo, cuando es medida, es percibida como electrón o como partícula, y en otro universo paralelo se crea una vertiente diferente de la realidad, donde si en el universo A era un electrón, en el universo B va a ser una partícula, ¿no? Y a partir de aquí muchos físicos han creado especulaciones bastante bonitas e interesantes de reflexionar, como por ejemplo la idea de que si yo en este universo estoy vestido de negro, en el universo adyacente a este estoy vestido con ropa blanca, por ejemplo, ¿no? O que si aquí doy vuelta a la izquierda, en el otro universo voy a dar vuelta a la derecha. Cosas de este estilo que nos pueden llevar a generar reflexiones personales bastante interesantes en el sentido de qué tan diferente podría ser mi vida si estuviese tomando la decisión opuesta a la que estoy tomando en este preciso instante, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es un tema súper interesante por la parte física, por la parte filosófica, e incluso también creo por la parte psicológica. ¿No? Y hasta por la parte religiosa, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, sí. Porque si te pones a ver, creo que el cine ha jugado por mucho tiempo en referencia con este tema de conversación. Uno de ellos, uno lo ve como que son comiquitas y ya, pero no son solamente comiquitas. Si te vas a Flash, digamos que él enmarca esta teoría desde otro punto de vista, ¿no? Las líneas del tiempo, el cómo modificar algo, así sea esa acción que si en un universo giras a la izquierda, en el otro a la derecha, si tú cambias esa acción, se puede ver repercutada en otros universos que pueden traer consecuencias, digamos que mayores, ¿no? Entonces, y si nos vamos a colación, también la misma película de Matrix, cuando te hacen el tema de la pastilla, entonces también te pone, entonces eso es algo que viene desde atrás, pero no lo queríamos ver desde este punto de vista, sino que solo es ciencia ficción. Pero cuando tú investigas y ves que realmente existe y que hay personas, digamos que como tú, que han vivido este tipo de cosas, que hay un experimento que está basado en perturbar el sueño, ¿no? Que las personas mantienen a las personas despiertas la mayor cantidad de tiempo posible, a ver cómo se malforma el universo según él. Entonces ellos empiezan a ver sombras, escuchan cosas que no son, y es donde empieza como que también a traspolar ese aspecto, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que pudiese ser? Sí, bueno, personalmente creo que hay algo que todavía no me convence, digamos, de la teoría de los universos paralelos en el sentido de que sería un gasto muy fuerte de energía del universo crear réplicas permanentemente, ¿no? Porque si en este momento me rasco la nariz, en el otro universo me estoy rascando la cabeza. Entonces, hay una cuestión lógica que me parece que la idea es que el universo estuviera economizando energía y no creando copias, digamos, o sobreescribiendo en archivos diferentes la misma información. Entonces, la teoría que más a mí me ha hecho eco dentro de esta idea relacionada con los universos paralelos, pero no necesariamente esta cuestión que plantea Everett, es la idea de que nuestro universo sería más bien propiamente una simulación programada por computadora, ¿no? Y en este sentido, todas estas sincronicidades, todos estos eventos aparentemente inexplicables, podrían estar quizá más bien relacionados con lo que en el lenguaje cibernético y de la informática se le conoce como glitches, fallos, errores en el sistema
que dejan entrever, entre otras cosas, que ese sistema ha sido programado, porque toda programación, por más perfecta que pueda intentar llegar a ser, siempre tiene bugs, siempre tiene errores, siempre tiene fallos en la ejecución desde el momento en el que esa simulación está corriendo sobre un propio hardware, digámoslo así, ¿no? Sobre una base física tangible. Entonces, mi idea, más que pensar en universos paralelos, es esta idea de que la realidad es propiamente una simulación y cuando vivimos este tipo de situaciones, no es más que esa simulación dejando entrever que tiene ciertos fallos. Esto mismo se hablaba en Matrix, cuando el personaje de Neo ve a este gato circular 2 veces por la casa y Morpheus le comenta que es precisamente una de las señales de la Matrix, ¿no? El déjà vu sería el acto de sobreescribir la información en la misma escena, ¿no? Entonces creo que estas situaciones quizá puede que hayan 3 universos principales, nuestro universo del pasado, nuestro universo presente y nuestro universo del futuro, y que hay afectaciones entre esos 3 universos, pero más que ser universos simultáneos, van a diferentes velocidades. Uno está más adelante, otro está transcurriendo a la velocidad en la que percibo la realidad ahora mismo, y otro está atrasado, ¿no? En el tiempo, en cosas que aparentemente dejamos en el pasado. Entonces, a partir de esto, también me hace sentido la idea de que mediante estos experimentos como plantas psicodélicas, intervenciones farmacológicas o estados chamánicos, se pueden modificar las diferentes líneas temporales y una línea puede empezar a afectar a la otra. Ya que tú lo planteas desde este punto de vista, ¿no? A nivel de que somos una simulación, si lo llevamos, planteas 3 universos a nivel, digamos, vamos a hablar a nivel programático, ¿no? Pasado, presente y futuro. Entonces se puede escribir como una línea de tiempo. Si lo vamos a ver en código, desconozco si sabes un poco de programación. Vamos a poner ejemplo, quizás Git. Entonces Git es una rama donde tú vas subiendo código y dependiendo de las modificaciones que tú vas haciendo, si tienes un error en el código base, puedes retroceder en la línea del tiempo a una copia viable para regresarla y ponerla en el presente. Y si está correcta, cargarla, quizás compilarla y llevarla al futuro, ¿no? A lo que va a suceder. Entonces, me parece que planteándolas desde tu punto de vista, sí tiene algo de lógica. A nivel programático, si te pones a ver, sí hay ciertos bugueos que tú dices, ok, aquí está pasando algo. Exactamente. Justo lo que comentabas, esta capacidad de regresar a copias anteriores, también es una idea que ha circulado mucho, ¿no? Este investigador, Anthony Peake, que formuló una teoría sobre esta cuestión, justo él ponía un poco la metáfora de los videojuegos, ¿no? Y recordé cómo justamente algunos videojuegos tienen estas cuestiones de los checkpoints, los lugares donde puedes almacenar el recorrido en el videojuego y después, si el personaje muere o algo, puede regresar a ese checkpoint anterior. Eso me parece resonar mucho con esto que acabas de mencionar sobre la capacidad de regresar a copias previamente guardadas o almacenadas, ¿no? Exacto. Sí, bueno, viéndolo desde ese punto de vista, ¿no? De cómo lo planteas, si lo llamamos a nivel de que somos una simulación, entre comillas, perfectamente estructurada, ¿no? Aunque realmente no estamos tan perfectos, porque si te pones a ver, existen ciertas variedades que tú dices, oye, aquí está pasando algo. Ahora, si bien existe todo este tema de quizás conectar con el universo a través de alguna planta, alguna bebida, alguna droga, ¿cómo podría funcionar eso según tú, desde tu punto de vista, a nivel de programación? ¿Qué pudiese ser eso? Como quizás una pastilla o un código que te desconecta, que te libera. Tú lo verías con forma de planta, de naturaleza, pudiese ser. Pudiese ser, pero más que decir, las plantas automáticamente tienen ahí un código que te hace acceder a universos paralelos, no lo pondría tan así, porque mucha gente toma estas cosas y no tiene estas experiencias, y mucha gente que no las toma puede tenerlas, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión que tiene que ver con la modificación de la percepción espaciotemporal. Y una vez que modificas la percepción espaciotemporal, sin importar la herramienta que sea, si es una planta o si es sencillamente evitar dormir, ¿no? y ver cómo tu mente reacciona a eso, lo que tenemos es una distorsión del espacio y del tiempo. Muchas veces las personas dejan de reconocer el lugar en el que están, o cuando no has dormido se te dificulta hacer referencia a ayer en la mañana, hoy en la mañana, no puedes distinguir cuándo fue ayer, cuándo es hoy.
porque precisamente la ausencia del sueño significa algo, es el espacio-tiempo. Entonces, eso es como el instrumento inicial, como la modificación del espacio-tiempo, pero para que se presenten estas experiencias, digamos, donde se sobreponen diferentes tiempos, donde aparentemente se manifiestan cosas que están adentro de tu mente, pero de pronto se te manifiestan afuera. Creo que ahí la clave tiene mucho que ver con el lenguaje de programación. Y cuando digo lenguaje de programación me refiero simple y sencillamente al lenguaje. El lenguaje que estamos utilizando, las palabras que estamos utilizando durante estos estados expandidos de conciencia, de alguna forma se terminan muchas veces manifestando. Pero como la mayor parte del tiempo ni siquiera tenemos noción de lo que estamos hablando, porque sencillamente hablamos en modo automático, la mayor parte del tiempo hablamos para que nos escuchen, pero no estamos escuchando ni lo que está diciendo la otra persona y muchas veces ni lo que estamos diciendo nosotros mismos. Entonces, es un tema con el lenguaje, con poner atención en el lenguaje y también, como lo sabría cualquier programador, sabe que el lenguaje se puede retraducir en números, se puede retraducir en matemáticas, ¿no? El código binario no es más que ceros y unos. Y de igual forma han habido cultos matemáticos como los pitagóricos a lo largo de la historia que se han encargado muy bien de retraducir el lenguaje alfabético en números. Lo de los cabalistas hebreos son, por ejemplo, otro caso de esto, ¿no? Y la idea es que al poner atención en los números, por ejemplo, en las horas del día, en qué hora estoy diciendo yo esto, ¿no? Y después veo que eso se manifiesta a una hora que es la misma de un día antes, donde yo había hablado por primera vez de esto. A partir de ahí podemos empezar a encontrar patrones, pero los patrones los encontramos hasta que tenemos nuestra atención puesta en los números y en las letras, en las palabras, en los sonidos. Y creo, no he desarrollado como tal un método, ¿no?, para trabajar esto, es apenas como pequeños manoteos que estoy dando en la oscuridad como para tratar de armar un corpus más sólido de todo esto, pero a mi parecer es la atención en las matemáticas y la atención en las palabras lo que nos permite ir jugando con las cosas que se van a manifestar en la realidad, o en otro caso, lo que nos permite también interpretar estos fenómenos tan extraños que suceden en estos estados. Exactamente. Por ejemplo, fíjate que por lo menos a mí en mi experiencia me va a pasar algo muy en particular. A mí me encanta meditar. Desde hace un tiempo por acá yo tomé como rutina antes de, o sea, el despertar, meditar y antes de irme a dormir. Entonces genera una desconexión tan increíble. Al inicio me costaba muchísimo concentrarme, pero cuando ya tú logras concentrarte, primero tú sientes que tu espíritu o tu alma desaparece de tu cuerpo y entras en otro sistema. O sea, tú no sabes dónde estás, tú estás navegando en algo que te da paz. Pero cuando tú regresas a la realidad y entra el tema de conversación que acabas de decir, que prestas atención a lo que está sucediendo, empiezas a darte cuenta, ejemplo, sientes que tienes más déjà vu de lo normal. Ejemplo, cuando tú meditas una semana de manera continua, por lo menos 1 hora en la mañana y 1 hora en la noche, en el transcurso de esa semana tú te das cuenta que tú puedes tener al menos 3 déjà vu. Y tú dices, ¿pero por qué? Y es porque estás prestando atención y a lo mejor como que, ok, esto sí, esto estaba aquí, pero si yo lo dejé aquí, no, pero eso fue ayer, pero es que yo ayer no estaba aquí en la casa. Y entonces como que es ese sistema programático, ¿no? Que es lo que estás exponiendo en este caso. Eso pudiese pasar Sí, también totalmente. Ajá. Sí, no, y creo que esto conecta mucho con el tema de los sistemas de creencia, porque justo cuando empiezas a meditar, empiezas a experimentar sensaciones nuevas que empiezas a integrar a tu realidad, como puede ser, por ejemplo, la percepción del mundo interior. Y si no practicas meditación, esas sensaciones, esas emociones no entran, no pueden ser integradas a nuestro sistema de creencia. Y ojo, que hay una relación muy, muy fuerte que casi no se habla, pero que existe y desde la psicología se conoce perfectamente bien, que es la relación entre lo que se cree y lo que se percibe. Y entonces lo que ocurre es que justo, o sea, si esta información, estas percepciones externas no entran en el sistema de creencia, no pueden ser percibidas, ¿no? Y un ejemplo que a mí me gusta mucho comentar es un ejemplo que da el escritor Robert Anton Wilson en su libro Prometheus Rising, que es un libro muy, muy bueno para trabajar toda esta cuestión de programación y reprogramación. Y justo él te invita a, por un momento, digamos, adoptar una cosmovisión donde la mente tenga poder sobre la materia, donde tú creas que lo que piensas se puede manifestar afuera, y con esa idea trates de ver cuánto tiempo te toma encontrarte una moneda tirada en la calle, ¿no? Puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un mes,
pero tú parte de la idea todos los días cuando salgas a la calle de la mente tiene poder sobre la materia, a ver cuánto tiempo me toma encontrar una moneda, ¿no? Y después hagas ese mismo experimento partiendo de la concepción mental de que la mente no tiene poder sobre la materia, de que el mundo es aleatoriedad, de que no existe ninguna forma de determinismo, de que, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosmovisión más materialista, ¿no? Y casi siempre ocurre, o al menos en experiencia propia puedo constatar que lo que ocurre es que cuando adoptas una mentalidad que da lugar a ese tipo de fenómenos, el tiempo de manifestación de ese fenómeno va a ser mucho más corto a que si tuvieses una mentalidad opuesta, una mentalidad materialista, reduccionista, mecanicista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esta cuestión que mencionas de la meditación a mí me hace todo el sentido. Claro. O sea, viéndolo desde distintos puntos de vista, ¿no? El cómo tú puedes conectar, es decir, nos llevamos quizás esta teoría o esto que estamos experimentando, lo que experimentas tú, lo que experimento yo, cada quien desde un punto de vista distinto, y lo intentamos conectar quizás un poco con la ciencia. ¿Cómo lo describirías desde tu punto de vista? ¿Cómo describirías estas conexiones con la ciencia a nivel científico? No a nivel natural, no a nivel de experiencia personal, sino a nivel científico. Bueno, ¿te refieres como esta cuestión de la manifestación de los fenómenos? Exacto. Sí, como que, por ejemplo, disculpa, porque como por ejemplo que, vamos a ponerlo tangible, tuve una manifestación mientras estuve despierto por X cantidad de horas, o vi varias sombras, por ejemplo. Científicamente, ¿cómo podríamos describir eso? ¿Cómo conectaríamos eso científicamente también con algunas de las teorías que venimos hablando en el transcurso de la conversación? Bueno, la forma personal en la que yo lo tomaría sería como que la conciencia normalmente está restringida, como decíamos al inicio del programa, está restringida a un ancho de banda muy, muy específico, ¿no? Entonces, realmente puede ser a través de ejercicios que dijimos antes con el lenguaje, ¿no? O ejercicios con los números, que es lo que hacen los hechiceros, las hechiceras trabajan con lenguaje. El embrujo, el hechizo, no es más que palabras, ¿no? Hay muchos magos que trabajaban hechizos con las matemáticas, por ejemplo, Aleister Crowley era uno de ellos, ¿no? Otra cosa podría ser incluso el efecto de una determinada sustancia, ¿no? Entonces, si bajo alguna de esas cuestiones yo percibí a estas sombras, puedo entender que lo que sea que haya hecho yo antes con palabras, con números o por química, de alguna forma haya amplificado o haya modificado el rango de frecuencias que mi sistema nervioso es capaz de percibir. En ese sentido, yo a una situación de sombras, por ejemplo, para no romperme la cabeza y no volverme loco con miles de teorías, la manera más sencilla de asumir es que es muy probable que sean sencillamente entidades que habitan afuera de la simulación. Pueden ser programas que corren en segundo plano, ¿no? Tomando un poco el lenguaje informático. Tomando un lenguaje religioso pueden ser espíritus, pueden ser esas cosas que en diferentes culturas son simplemente agrupados bajo el nombre genérico de fantasmas, por ejemplo, ¿no? Pueden ser incluso los propios programadores de la simulación que alcanzan a ser percibidos desde este otro lado de la realidad, ¿no? Entonces, es una manera de tomar el tema, ¿no? No sé si sea necesariamente la mejor, ya dependería de la postura de cada quien, qué visión quiere aceptar, pero no olvidemos que también gran parte de la física que conocemos hoy en día no se conocía hace 100 años, y de igual forma un montón de cosas que nosotros creemos ahora que es la verdad absoluta, dentro de 100 años nos vamos a dar cuenta de que, era apenas, ¿no? Era apenas el piso del tema, ¿no? Sí, teníamos que atravesar y llegar hasta el techo y darnos cuenta de que habían muchas más cosas. Y en ese sentido, muchas de las cosas que hoy en día llamamos metafísica, como si fuera un término despectivo, como si fuera superstición, todos estos eufemismos que utilizamos para tratar de quitarle valor a las cuestiones que no podemos explicar, puede que toda esa metafísica en el fondo no sea más que física, que aún no ha sido descubierta, ¿no? Esta es una frase que le estoy robando a un investigador que se llama Nassim Haramein, que tiene justo esa frase, ¿no? Lo que llamamos metafísica es sencillamente física a ser descubierta, teorizada, elaborada, expandida, etcétera, etcétera. Bueno, y fíjate que la manera en que tú lo describes, quizás cómo nosotros percibimos cuando perturbamos el sueño, otra realidad o con lo que vemos un poco más allá, lo puedo hacer digerible de esta manera, como que quizás tenemos uno de estos lentes de realidad virtual y cuando perturbamos el sueño a tal magnitud,
se degrada quizás ese lente y podemos quizás a través de código un poco visualizar lo que está detrás de ese lente, o en este caso de frente a ese lente. Pudiese describirse de esa manera, ¿no? Sí, así es. De hecho, es un poco parecido a lo que propone Aldous Huxley en su teoría de la válvula reductora, ¿no? Cuando él plantea esta analogía de que la conciencia es una válvula que puede reducir o amplificar, ¿no?, la percepción de la conciencia. Y de hecho, él la toma de un filósofo que se llamaba Henry Bergson, que también es quien viene con esta idea por primera vez. Obviamente, en nuestro contexto cultural, quizá la idea de unos visores de realidad aumentada sea algo mucho más cercano a nuestro tiempo, ¿no?, y época, pero sí, es básicamente la idea de la teoría de la válvula reductora, y eso es algo en lo que quizá para los científicos puede ser controversial y polémico, que todavía no hay pruebas y tal, pero las pruebas están ahí, las pruebas están en las experiencias extracorpóreas, las pruebas están en las experiencias cercanas de muerte, las pruebas están en las experiencias precognitivas, en las experiencias fuera del cuerpo, como mencioné antes, en los estados visionarios, en experiencias donde sencillamente la mente no puede encargarse, digamos, exactamente. De hecho, ya como para ir cerrando ideas, una teoría que me dejó loco, que estuve investigando estos días, básicamente proponen que, ¿qué parece o qué te parece si la luz blanca que ves al final del túnel, o cuando estás ya, digamos, en el deceso, cuando vas a fallecer, es la luz que ves cuando estás naciendo por primera vez en un quirófano? Entonces, como ese bucle, o sea, yo la escuché y dije, ¿qué demonios? Y tiene total sentido desde mi punto de vista. A lo mejor el que está escuchando esto y dice, este chamo está loco. Pero no, desde mi punto de vista, oye, si es verdad y si es así, ¿quién te dice que no sea de esa manera? Se apaga un circuito, pero se enciende otro, un bombillo, ¿no? Quizás un circuito cerrado, X, no sé cómo explicarlo desde este punto de vista. Pero bueno. Claro, claro. Y de hecho este físico Nassim Haramein habla justamente de eso, que lo que nosotros vemos en este universo como agujeros negros no es más que la parte que succiona energía en esta área visible de la realidad y del universo. Y que en el otro extremo, en la parte que ya los científicos, particularmente los físicos y astrofísicos, llaman la materia oscura, es donde estaría el otro agujero, donde, digamos, a chorro, ¿no? Y en ese sentido, esta analogía que tú planteas tiene todo el sentido del mundo, porque aparte esta es la idea de la recursividad, es la idea del Ouroboros para la mitología griega, y para los griegos y para los gnósticos. Estos bucles, estos loops en donde el inicio es el final, están totalmente presentes en nuestra cultura y sobre todo cuando se trata de entender la naturaleza de la realidad. No olvidemos que la realidad es fractálica, ¿no? Va reproduciendo diferentes escalas, ¿no?, diferentes niveles de complejidad en diferentes escalas, de manera que los patrones se repiten, y en ese sentido tiene toda la lógica del mundo que la luz que vemos al dejar esta realidad no sea más que la luz que vemos al entrar de nuevo en la realidad. Exacto, y así la serpiente se muerde la cola una y otra vez, ¿no? Bueno, lo explicaste muchísimo mejor que lo hubiese podido explicar yo. Pero bueno, Ibra, ya nos estamos quedando sin tiempo. Qué honor haber conversado contigo, poder debatir esto. Espero tenerte pronto, pero no solamente en modo avión, sino en la revista, que podemos hacer algo chévere. Y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Si quieres recomendar algo, gracias, decirle algo al público. Sí, pues, no, gracias a ti por la invitación, el honor ha sido mío, y aquí estamos para cualquier futura colaboración. Si la gente le interesan estos temas, tenemos un podcast en YouTube que se llama Transformaciones de la Conciencia, en el canal de Mindsurf. Ahí pueden tener horas y horas de este tipo de conversaciones con invitados, investigadores, activistas, especialistas, etcétera, etcétera. Y pues nada, cualquier contacto un poco más personal, aunque casi no contesto, no tengo tiempo para contestar todos los mensajes que me llegan, pero si quieren estar ahí enterados de lo que voy haciendo, estoy en redes sociales como Ibra Gabriel. Ibra y Gabriel con 2 L's al final. Desconéctate, ponte en modo avión, F-16 en persecución, Darwin Santos manejando en el control, siempre listo para cumplir la misión.